amigos, ¿cómo están? Nuevamente en el podcast hablando con Rafael sobre empresas y negocios. Esta vez tengo el privilegio de contar con la visita de un gran amigo mío, el doctor, él es médico cirujano oncólogo, Mauricio León Rivera, quien nos visita. Él es director de la Liga Peruana contra el Cáncer, también cirujano en la clínica Ricardo Palma y dueño de la clínica Centro Detector del Cáncer y también profesor universitario en una universidad local. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Gracias por venir al podcast de Rafael. Hola, Rafael, al contrario, gracias por la invitación. Ya tiempo que quería estar acá, bueno, y se hizo realidad lo que quería. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Qué gusto. Mauricio, como te dije un poco para irnos soltando, esta es una conversación de amigos, esto no es un evento académico, y el objeto de este podcast siempre es transmitir conocimiento, transmitir experiencia y sobre todo dar algunas píldoras de algunos aportes que puedan tener los oyentes que son generalmente emprendedores o empresarios. Mauricio, a mí me queda claro que la medicina es, primero que hay que tener vocación de servicio y es un acto muy vinculado con el ser humano, pero ¿cómo nace en ti en primer lugar esa vocación por estudiar medicina, una carrera tan sacrificada y sobre todo de largo aliento, ¿no? Sí, bueno, en mi familia no fue tan difícil porque casi todos son médicos. La imagen fue la de mi padre. Mi padre, una persona que falleció en el 2017, tú lo conocías bien, somos amigos de mucho tiempo. Mi papá fue jefe de cirugía oncológica y neoplásicas, hizo toda su vida en ese hospital contra el cáncer. Y él fue como el ejemplo en mi familia de una persona que tuvo muy poco dinero, era casi pobre cuando era chico, estudió en Colegio Nacional, en el Colegio Guadalupe, se formó, nació en Piura, vino a Lima, se formó prácticamente solo, estudió en la Universidad San Marcos, que es una universidad nacional, y bueno, y fue un muy buen cirujano, uno de los mejores que yo he visto y dicho por otras personas. Yo te voy a ir interrumpiendo, Ajá. Mauricio, porque Sí. quiero, digamos, hacer más rico esta conversación. Cuando uno tiene a un padre, digamos que es un ejemplo profesional, como tú lo dices, pero también ves el sacrificio que le depara, ¿no? O sea, viste a tu padre sacrificándose horas de tiempo. Es una buena pregunta. Cuando yo lo vi, mi papá, los médicos primero tenemos los hijos un poco tarde, porque nuestra carrera es larga. Es 7 años, en mi época era 8 años de carrera, 1 de serum, 4 de especialidad, etcétera, etcétera. Entonces son como 20 años. Entonces, un médico generalmente comienza su familia tarde, como yo la comencé. Mi papá también comenzó la familia tarde. Y cuando cuando era joven, cuando estuve en colegio, terminando el colegio 15, yo terminé a los 16 años en Inmaculada, lo veía y yo ya había pasado, yo no vi la época dura de él, digamos, yo veía los frutos que él había cosechado, porque yo veía que venía la gente, que en la calle todo el mundo lo conocía, le agradecía, le llenaban de regalos todos los meses, le iba muy bien, entonces yo en mi mente pensaba que bueno... Pero tú me has comentado varias veces que lo acompañabas a tu padre, seguramente él te llevaba... Desde los 5 años yo estoy en sala de operaciones con él. Y entonces intuyo de que pudiste advertir en carne propia, digamos, cuando se sana, se cura, se opera, y eso es maravilloso que solo los Sí, médicos pueden sentir, ¿no? exacto, por eso uno aguanta esta carrera, Rafael. Mira, yo me acuerdo claramente en la época de mi padre, que tú me estás contando bien, yo veía que todo era bueno, pero no había estado en la época de la residencia de él, donde él se formó como cirujano oncólogo, digamos. Él tenía 18, 19, 20, hasta los 30 años, yo ni lo conocía, fue mucho después que yo nací. Entonces, uno no ve esa parte de gran sacrificio. Entonces, en esa época mi padre quería que sus hijos sean médicos. Entonces, yo tuve el ejemplo de mi padre y el de mi hermano mayor, que también es médico, es un médico muy famoso en Estados Unidos, en Arizona, y tenía como que dos ejemplos ahí en seguir y dos también como dos paraguas, dos sombras que tenía siempre en la universidad. Mi hermano... Para emularlos. Claro, estudiamos en Cayetano Heredia y en la universidad me decían siempre, espero que seas tan bueno como tu hermano. Mi hermano ingresó primer puesto a Cayetano, yo ingresé puesto 13 por la Cayetano, y desde el primer año todo el mundo lo conocía. Él me llevaba 2 años en la universidad. Ahora, yo en lo que te conozco, sé que eres un tipo muy activo, muy dinámico, ¿okay? Y cómo una profesión que tú la puedes llevar en forma independiente, el típico médico tiene su consultorio, ¿en qué momento comienza a despertar en ti? Porque incluso tú no solo has estudiado acá, has hecho estudios afuera, en el extranjero, vienes acá
y la posición más cómoda para ti era, oye, me contrata una buena clínica y ahí comienzo a hacer mi carrera. ¿En qué momento entra ese gustito por hacer algo más, por empezar tus propios emprendimientos, digamos, en el servicio de la salud? En realidad de siempre, Rafael. Para hacer empresa, yo por ejemplo cuando estaba en la época de colegio, mi papá tiene una familia, vivió con mi mamá hasta que se murió, pero nunca estuvo en mi casa porque todo el día trabajaba, de lunes a domingo. Él hacía consulta también los domingos. Prácticamente no lo veíamos mucho, ni mis hermanos ni yo a mi papá. Entonces, yo para acercarme a él, una de las cosas fue irme todas mis vacaciones de colegio a Neoplásicas. Entonces lo veía ahí y él tenía un hobby que era jugar fulbito. Tú conociste su cancha de fútbol ahí en Casuarinas, y reunía a todos los médicos que eran sus amigos, que todos los sábados jugaban fútbol. Y yo conocía desde chiquito a toda la familia del INEN. Entonces yo desde la época universitaria, por ejemplo, me hice unas chompas tipo médico y vendía chompas a todos mis tíos de cariño, y todos los años les vendía a cada rato. Entonces, siempre tuve el bichito de la empresa en realidad. Entonces cuando entré a medicina... Pero perdona, ajá. tú ibas a apoyar, me dices, a tu papá. No, yo iba a mi vacacional, como las vacaciones de útiles de matemática, yo me iba a Neoplásicas a mirarlo, a mirar cómo es. Entonces ahí aprendí, porque mi papá no tenía digamos, mucha paciencia, y me mandaba con el que fue mi jefe después, el doctor Carlos Vigil. Me dice, anda con el doctor Vigil, que él te enseña. Entonces yo iba, él era el jefe, yo iba con el doctor Vigil, y me enseñó muchísimo de lo que hoy día lo practico. Entonces el primer tip, Mauricio, es... yo le llamaría actitud. O sea, la actitud, o sea, sí, las ganas de saber un poco más, porque, oye, caramba, o sea, tú me estás diciendo que en tus vacaciones útiles te vas a aprender. Oye, eso no es fácil, implica que tú tengas hambre, ambición de conocer un poco más, ¿no? En realidad eso lo hice por estar con mi padre nunca estaba, entonces yo por estar con él iba a Neoplásicas, porque en realidad un chiquito que vaya en Neoplásicas vemos antes peor, tumores inmensos, ves miseria en realidad, ves enfermedades muy avanzadas por pobreza. Entonces yo decía en un momento, ¿qué hago acá? Porque a veces me asustaba, pero después me comenzó a gustar el tema del cáncer. El doctor Cáceres, que es el padre de la oncología peruana, el día de la cancerología peruana es el 16 de abril, fecha de su fallecimiento. Tú creo que lo conociste en la playa. El doctor Cáceres falleció hace mucho tiempo, es la figura descollante de cáncer en la historia del Perú. Él era como mi abuelo, que yo entraba a operar desde chiquito con mi papá y con el doctor Cáceres. Cuando tú dices... digamos, del temor pasé al gusto. Yo que te conozco, sé que lo dices en el sentido, el gusto de poder sanar, el gusto de poder enfrentar a una enfermedad. Sí, claro, el gusto de poder entenderla más. Porque uno de chico de colegio no sabe nada. Entonces comienzas a decir, yo quiero saber un poco más sobre qué es un paciente, que es esa tremenda bola que tiene, que le sale del codo o de la pierna, o gente sin pelo, moribunda. Entonces dije, no sabía nada de colegio, yo solo veía y escuchaba, pero no tenía una base científica. Entonces yo en ese momento lo más difícil era la Universidad Pacífica, la Cayetano Heredia, y siempre me ha gustado los retos. Entonces quise ser médico, ingresé a la Universidad Cayetano, estuve los 8 años, y de ahí por esta cuestión de neoplásicas, y mi papá, yo siempre, cada conferencia que él daba, yo lo acompañaba y escuchaba. Entonces uno va aprendiendo poco a poco. Exactamente. Entonces para mí era algo familiar el cáncer. También el tema de la perseverancia, ¿no? De ser disciplinado en tu aprendizaje. Siempre he sido disciplinado. Yo en realidad toda mi vida soy bien desordenado en mi parte no académica, digamos, pero en la parte académica siempre soy temprano, metódico, hago mis cosas. Tú ves, yo tengo una página web donde es mauricioleon.net. Tengo 1000 de estas conferencias, entrevistas, y todo. En mi vida es ahorita lo que es la medicina. Y dime, volviendo al tema empresarial, cuando tú vienes acá y seguramente te contrata una clínica o abres un consultorio, cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo es el Mauricio León, ya cirujano, que en sus inicios ya como médico independiente? Claro, mira, yo tuve suerte en realidad, Rafael, porque mira, yo en realidad nunca pedí trabajo, porque mi papá era dueño de la clínica de Benavides. Es una clínica que ahora es la Maison de Santé en la avenida Benavides, al costado del Colegio Inmaculada. Yo iba de chiquito a acompañarlo, hacía la sala, pero me decía, mira, y vi cómo lo construyó él mismo. Eran unos socios en esa época, vi cómo hizo la sala de operaciones, vi todo. Y después mi papá compra una acción en la clínica Ricardo Palma, en la cual yo trabajo ahora, y soy el jefe de la unidad de mastología y cirugía oncológica. Ahí, entonces, prácticamente yo ya tenía dónde ir. Lo que yo tenía era que aprender, más que todo. No es que yo postulé a un trabajo. Ok, y además me imagino, para ir un poco cerrando la primera sesión de este podcast, a veces no basta
tener la oportunidad, sino hay que prepararse para esa oportunidad. Porque oportunidades las han tenido varias personas, pero no la han sabido aprovechar. Como yo sé que tú sí lo has aprovechado, y más bien quiero dejar para la segunda sesión que nos cuentes cómo aprovechaste esa oportunidad que te presentó en la vida, que tu padre era accionista de una clínica y tú pudiste entrar ahí, me imagino, ¿no? Exacto, así es lo que fue. Mauricio, luego de la primera interrupción nos quedamos en que, digamos, gracias al prestigio que tenía tu padre y que era accionista de una clínica, pues tú llegaste a una clínica y ya tenías un puesto de trabajo, pero ¿en qué momento tú ya comienzas a hacer tu carrera independiente como cirujano, ¿no? Claro, de inicio siempre lo ayudaba a mi padre en todas las operaciones y ahí aprendí muchísimo. Más mis 4 años de residencia en neoplásicas, de cirugía oncológica, en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y mi padre era el jefe de mamas, piel y tumores mixtos, pero también hice abdomen, urología, cabeza y cuello, neurocirugía y todo, pasas por toda de una residencia de un hospital de cáncer en general. Ahí quedé primer puesto y el primer puesto me dio la posibilidad de hacer un año más que se llama residente especial, que te haces cargo de todas las emergencias del año, durante ese año que hay en el departamento, lo cual yo lo hice y aprendí muchísimo. Después me fui 2 años a Estados Unidos y yo ya sabía que tenía un puesto de trabajo acá en Lima, pero creo que en medicina es un poco diferente que en la empresa, porque una empresa, por ejemplo, mi papá es dueño de la Inca Kola y la Inca Kola ya produce solo. Un médico, puedes tener tu sitio de trabajo, pero si no eres buen médico y no tienes buen trato y no sabes operar, el paciente, por más que te apellides igual que el Papa, no va a ir donde ti. Y hay muchos ejemplos de eso. Ahí me estás haciendo pensar, porque al final de cuentas es una prestación de servicio, claro, y personalísima, porque el cliente quiere que el doctor León lo opere. Claro. ¿No? Entonces, a veces cuando mi padre estaba vivo, al comienzo, por ejemplo, teníamos el consultorio, él alquilaba, no teníamos consultorio propio, después compramos un área de 150 metros cuadrados, donde en la Torre B, que se hizo en la clínica, y teníamos un centro médico frente a Neoplásicas, que es el Centro Detector del Cáncer, que tiene 2 filiales, en Ricardo Palma, en San Isidro, y en San Borja. Entonces, mi padre era el gerente de Centro Detector del Cáncer y el jefe, obviamente, en Ricardo Palma. Y compartíamos un consultorio chico que él lo alquilaba, y yo me prestaba ciertas horas. Mauricio, a ver, comienzo a pensar, mientras te escucho, me parece bien interesante. El esquema tradicional del negocio en la salud es varios médicos pueden ser socios de una clínica, primera opción. Segunda opción, se forma una edificación con varios consultorios que se alquilan a médicos, ¿ok? Y también conozco un modelo, que me acuerdo que lo tenía mi médico dermatólogo, en donde era como, te voy a decir, era como una cadena de servicios. Te explico. Resulta que para yo llegar al médico final, primero pasaba por el enfermista, no sé si es la palabra, pasaba por el que revisaba los análisis, y al final pasaba al médico final. ¿Y eso qué me llevó a pensar? Que le estaba dando eficiencia a su tiempo, porque lo que les falta a ustedes es tiempo. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo eso más pasa en oftalmología. ¿Ya? En la época antigua era que los médicos se unían y formaban una clínica, es la época de mi padre. Ahora, cuando la clínica va bien, vienen los grandes grupos empresariales, los conglomerados grandes. Por ejemplo, Ricardo Palma fue adquirida a la mitad por Quirón Salud, que es una empresa que no es llevada por médicos, sino por empresarios como tú. Digamos, que saben mucho más que el negocio de manejar una empresa que los médicos. Normalmente los médicos decimos en broma, ningún médico es buen empresario, pero sí se puede hacer empresa. Yo tengo otra empresa que es una empresa de medicina nuclear también, se llama MedNuclear, y nos va bien. Entonces sí se puede hacer empresa si uno es metódico y hace bien las cosas. Entonces en un momento, cuando yo, como te decía, yo vine y siempre tuve el bichito de hacer empresa, mi padre también, y continuar con su empresa y hacerla más grande. Y así fue lo que ha sido. En realidad ahora, mi padre antes, el médico antiguo trabajaba él solo y no se iba de vacaciones nunca, porque si se iba de vacaciones no ganaba nada y perdía. Ahora la Ricardo Palma, por ejemplo, en donde yo trabajo, tenemos un servicio como un equipo. Somos 5 oncólogos, dos cirujanos plásticos. Se puede ir de viaje uno, por ejemplo, una de mis asistentes está con COVID, no pasa nada porque todo lo demás la suplimos. Nos podemos ir de viaje y igual, entonces así estamos viendo al año más de 13.000 pacientes, Rafa, con casi 500 cirugías al año, que es una barbaridad de número. Pero nuevamente, entonces me estás dando la razón, es decir,
el día tiene 24 horas, de los cuales se trabaja 8, los médicos trabajan 12. 10, 12 horas, y lo que tienen que eficientar es su tiempo, ¿no? O sea, digamos, incluso también tú y yo que vivimos juntos el nacimiento de la epidemia, por ejemplo, la famosa teleconsulta, ¿no? Que antes No había, no existía. Y cuando llegó la pandemia, tú fuiste uno de los primeros que hizo la teleconsulta. Exacto, fue ¿no? una idea tuya, me acuerdo que estábamos jugando frontón y me dijiste, y ahora yo hago 40 pacientes por día, de los cuales 18 son teleconsultas. O sea, es un paciente que no viene, no gasta tiempo, no gasta estacionamiento, no gasta gasolina, está en la comodidad de su casa, por ejemplo, dando resultados, no tiene por qué ir conmigo al consultorio, yo le doy el resultado por teléfono, vía telefónica, y es como una consulta tan igual que si fuera presencial. Ahora, en oncología, sí para el paciente nuevo tengo que verlo, el paciente con cáncer tengo que verlo, cuando hay una biopsia hay que hacerla. Entonces hay cosas que son presenciales que más o menos es la mitad de la gente. Entonces eso ha ayudado muchísimo y ahora ya es como el común denominador en el mundo, la teleconsulta, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te iba a preguntar. Tú que viajas frecuentemente a distintos eventos y por todo el mundo, ¿cómo ves, digamos, la teleconsulta? O sea, ¿ya es una realidad? ¿Vino a quedarse? No, ya está para ser más fuerte incluso. Yo te puedo decir, hay tecnología de inteligencia artificial que reemplaza a los médicos. Por ejemplo, para el Alzheimer hay una inteligencia artificial que te llaman y tú, contestando unas preguntas, te pueden detectar quién va a ser Alzheimer y quién no. O si quieren ver degeneración macular, que es una enfermedad que te lleva a la ceguera, te pasan una cosa por los ojos y sin necesidad que tengas un oftalmólogo ahí, te va a decir si vas a tener esa enfermedad futuro. Uh-huh. Entonces hay un montón de cosas que está entrando en la tecnología. Y entonces ahí el reto, pensando en voz alta, el reto del médico, que esencialmente repito y siempre he destacado, Mauricio, la profesión del médico es loable, es noble, ¿no? Porque estás con el ser humano. O sea, me imagino que es llegar a más personas de la forma más rápida, ¿no? Claro, y eso no se ha podido. Por ejemplo, en el Perú, yo te cuento, desde la época de mi padre, el cáncer sigue siendo tan avanzado como ahora. Más del 70-80% de los casos de cáncer, de los 70.000 peruanos que tienen cáncer al año en el Perú, son avanzados. ¿Por qué? Porque los médicos se han quedado en su sitio y no van hacia el paciente. Ahora, tampoco yo voy a ir a la casa de los pacientes. Entonces, la tecnología nos puede acercar al paciente, como por el celular, por ejemplo, estos TikTok, estos podcasts que tú haces. Allí hay gente que nos escucha y sabe que el cáncer, por ejemplo, se puede prevenir. El 30% del cáncer se puede prevenir si uno tiene estilo de vida saludables, con el peso adecuado y con hábitos saludables como no a la comida chatarra y no al tabaco. Que no es el tema hoy día, pero alguien nos está escuchando que de repente por estos consejos cambia su vida y disminuye su riesgo de cáncer. Ahora, tú también comentabas de que tienes otros negocios, todos más o menos vinculados a la salud. Todos, totalmente. Todos vinculados a la exacto. salud. Lo cual me llevo el mensaje que tú dices, oye, deja al administrador que ayude al médico y que el médico haga bien lo que hace, que es cuidar hacer la medicina, y hacer la medicina correctamente, claro. ¿No? Entonces, ustedes con buenos aliados administrativos, financieros, pues pueden llegar a más personas. Yo te cuento la historia personal. En la clínica Ricardo Palma, mi padre era uno de los socios. Él hace 5 años, otro grupo Interbank quiso comprar, casi lo compran. Había una época, una proporción de los socios como mi padre que no quería, contrataron un abogado y era como una facción entre los socios. Uh-huh. Después se dijo que no a ese grupo y vino este grupo Quirón y estábamos en desacuerdo con que entre. Entonces yo tengo en la clínica trabajando ya desde el 2005, ya 18 años, y te puedo decir que ha ido bien, ¿no? Que ha ido muy bien. Yo me equivoqué y mi padre también se consumidor que... Olvídate, desde todo punto de vista, Rafael, el grupo Quirón ha entrado para mejorar los procesos en la clínica. Ya ahora hay colas un poco por el COVID, pero antes del COVID no había colas. Antes la farmacia tenía 3 cuadras de cola, después nadie, no sé cómo hacían que ahora... Y es más, Mauricio, yo recuerdo que tú me has dicho varias veces, o sea, tú tienes salas de operaciones A1 en donde incluso el profesional, el médico, llega con las mejores condiciones para hacer su trabajo. O sea, no solo el cliente recibe un buen trato, sino también el médico. Definitivamente el que profesionales manejen el sistema de medicina, por lo menos la experiencia que yo he tenido en la clínica Ricardo Palma, ha sido ni siquiera muy buena, ha sido óptima, ha sido lo mejor que le ha podido pasar a esta clínica. Por eso que es ahora número 1 en el Perú, ha salido en el ranking, la 14ª clínica más importante en Latinoamérica y la primera en el Perú.
que antes no era así. Entonces, creo que se ven 2.000 pacientes por día. El centro que yo lidero, que soy el director, también tengo un administrador que me ayuda en todo, si no, nos lo veríamos loco. Pero es algo chico y que sí lo puedo manejar yo y también está yendo muy bien, es más o menos... Y seguramente tienen el reto de cada vez servir a más personas, ¿no? Con mayor eficiencia, con menores costos, es un poco de todo eso, ¿no? Exacto, uno va aprendiendo, como se dice, en la cancha, ¿no? Yo he hecho una maestría de gestión en salud que sí me sirvió, pero en realidad es más lo que uno va aprendiendo en el día a día para ver cómo, porque un empresario tiene que tener, yo tengo más o menos 20 empleados y hace años, entonces, porque un médico que está en una clínica, digamos, no tiene ningún empleado, es empleado, pero yo sí tengo una planilla de empleados, tengo varias empresas, tenemos que pagar SUNAT, tenemos que hacer todo lo que tú haces como empresario, ¿no? Y en el tiempo sí lo he aprendido, ¿no? Y va bien, pero digamos, para una cosa grande como una clínica tan grande de 2.000 personas por día o más... Se requieren especialistas. Exacto, olvídate, es Mauricio, diferente. Vamos a terminar con la segunda sesión de este podcast y para lo siguiente quiero que vayas pensando en cómo la inteligencia artificial viene ayudando a la medicina. Sé que tú tienes un emprendimiento fenomenal que se llama Mauchis, ya vamos a hablar de él, y luego de eso también quiero que cuentes a dónde va la medicina, ¿ok? A ver, hacemos la interrupción y nos conectamos. Mauricio, nos quedamos en que en estos tiempos en donde ya la virtualidad es una realidad, el COVID nos ha antepuesto 5 o 8 años a lo que iba a suceder en el 2030, se anticipó al 2021. ¿Cómo la inteligencia artificial viene ayudando a la medicina? Y sobre todo quiero que nos cuentes la experiencia de tu emprendimiento Mauchis, que es un programa especial para difundir mayor información sobre el cáncer y prevenirlo, ¿no? Cuéntanos sí, un poco. Gracias, Rafael, por la pregunta. Mira, Mauchis, ¿por qué Mauchis? Primero, yo tengo 2 hijos, tú los conoces, Micaela de 14 años y Mauricio de 13. A Mauricio su chapa es Mauchis y se la puso a Micaela cuando nació, se lleva un año, no podía pronunciar Mauricio y salió Mauchis. Entonces, Mauchis, como yo siempre digo, es mi hijo médico, porque si tú me preguntas, yo no quisiera que sean, como tú sabes, que sean médicos, porque la profesión del médico es bien sacrificada, bien fregada. Entonces, este proyecto es mi hijo médico. ¿Cómo nació? Nació de una casualidad. Yo no sabía ni lo que era un chatbot hace un par de años, y un día que hicimos un grupo de amigos irnos de viaje, estaba contigo, y le preguntamos a una plataforma de una empresa privada en el Perú cómo nos íbamos al norte del Perú, a Tumbes, y me comenzó a responder una máquina, era un domingo. Entonces ahí, y yo dije, pero ¿cómo va a haber una persona que me está respondiendo ahora? Y me explicaron lo que era un chatbot. Y cuando me respondía, yo pensé, ¿por qué esto no funciona en medicina? ¿Por qué yo no puedo preguntar, por ejemplo, tengo fiebre de 38, tengo tos, y alguien me puede ayudar cuando no encuentro un médico o no tengo dinero para ir al médico? Y se me ocurrió eso y comencé a indagar. Y en esta empresa la manejaba uno de tus mejores amigos, que es Gonzalo, que también lo conozco por ti. Y yo le pregunté a Gonzalo si él quería entrar a una empresa a hacer algo de medicina. Él me dijo que era el que más conocía de know-how de chatbots en el Perú. Tenía 5 empresas, pero ninguna de salud. Tenía la Caja Suyana, tenía esta empresa de transportes, Cruz del Sur, etcétera. Y también había trabajado en una empresa de cáncer, en Oncosalud había trabajado un tiempo. Y sabía del tema y me dijo que sí. Yo le dije, lo único que te pido es que esto nunca le cueste un sol a nadie. Y desde hace más de un año estamos juntos. Lanzamos Mauchis Mauchis es la primera plataforma de inteligencia artificial, que usa inteligencia artificial contra el cáncer, que es de uso gratuito. Uh-huh. Hace un mes me invitó el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología a hablar de este proyecto en Ecuador. Me sentí muy halagado. Eran 300 oncólogos que me escucharon, era todo pagado. Yo hablé sobre la experiencia Mauchis en el Perú y les encantó. Me han llamado para seguir replicarlo en otros países. Y algo que comenzó en una broma hace 2 años, ya me están llamando de otros países para hablar. Te cuento que tenemos al mes 500,000 de preguntas respondidas en la plataforma Mauchis y casi 18,000 seguidores. Comenzamos en octubre del 2020 en razón a la Semana Perú contra el Cáncer y al Día Internacional del Cáncer de Mama, que son los 19 de octubre. Comenzamos el 2020. Ya tenemos un poco más de un año, trabajamos con la plataforma IBM, que tiene un programa Watson que usa inteligencia artificial, que no es gratuita. Gracias a Dios por los contactos que uno tiene, por su profesión, nos han dado hasta el día de hoy en forma gratuita esa plataforma, pero tenemos un montón de gastos, sí,
Pero ahí, perdóname Mauricio, Ajá. lo que más destaco es que todo emprendimiento no necesariamente tiene una vocación de utilidad económica. En este caso para ti es una vocación de servicio, de que más personas reciban información, porque no estás ganando dinero con eso, pero es parte de... Claro, en realidad hemos perdido con mis socios. Nadie ha ganado nada. Esto fue en razón de que yo ya estoy cansado de ver gente que llora en mi consultorio, y yo estoy ahora en la parte privada, solamente gente que paga su consulta con cáncer avanzado y gente que se muere. Se mueren esposas de amigos míos, se mueren amigos míos. Ya cansado de eso, se nos ocurrió hacer este proyecto con Gonzalo Díaz, y después involucramos a dos personas más, a Alex Díaz, que es el capo de inteligencia artificial, el monstruo de la cibernética, y a Tatiana Vidaurre, que es una oncóloga amiga mía, que ha sido directora de neoplásicas y la que hizo la fundadora del Plan Esperanza, que disminuyó el cáncer avanzado en el Perú en un porcentaje, y con ellos somos 4 que estamos detrás de Mauchis, labrando por un sueño. El sueño es disminuir la gente que se muere con cáncer en el Perú. No sé si funcionará o no, Rafael, pero sí estamos ayudando a la gente, 500.000 de personas por mes. Ahora, y este emprendimiento, tú lo utilizas para el cáncer, pero podría aplicar para cualquier otra área de la salud, ¿no? Esa es la Si visión que yo existieran tengo. varios Mauchis en cada especialidad de la medicina. Esa es la visión que yo tengo. Yo quisiera... Mauchis es algo privado. Incluso Mauchis es la parte de prevención. A toda la gente que nos está escuchando, a tu público, los invito. ¿Cómo entras a Mauchis? Bien fácil. Ahorita es a través de Messenger del Facebook. Tienes que tener Facebook, en el rayito que se llama Messenger, pones Mauchis, M-A-U-C-I-S. He venido con mi mandil de Mauchis, yo soy el presidente de la fundación, y pones aceptar términos y condiciones, es totalmente gratuito, nadie te va a preguntar ni siquiera tu nombre, y vas a poder preguntarle lo que tú quieras sobre cáncer, de cualquier tipo de cáncer, y te va a responder la plataforma las 24 horas del día, todos los días del año, en forma gratuita. Eso es prevención. Ahora tenemos un proyecto para hacer tratamiento. Obviamente el tratamiento sí es con médicos que están detrás de un teléfono. Estamos hablando con una empresa en la cual yo soy uno de los directores, ojalá que se dé, que es la Liga contra el Cáncer, que queremos hacer una plataforma que no hay en el Perú de tratamiento, que uno pueda llamar y que una persona en vez de ir al consultorio te responde y te ayude. Y queremos... Eso es, como tú lo señalabas hace unos minutos, ya eso es ahorro de tiempo. De todo, ¿no? Imagínate una persona que esté en la selva, una persona que esté en Piura, una persona que esté en Tacna, puedes acceder rápidamente a un especialista. Puedes hacerte exámenes, bueno, eso no se va a llamar Mauchi, se va a llamar Mica, que es mi otra hija, Micaela, le decimos Mica, y ya tenemos el logo. Ojalá que se dé. Yo estoy más abocado ahorita a los dos, pero sobre todo a Mauchi, que es un proyecto gratuito. Si te contara lo que estamos haciendo, tenemos un amigo en común, que es el CEO de varias minas, entre ellas Apumayo. Yo siempre lo menciono porque gracias a él, al comienzo, en diciembre de 2020, íbamos a cerrar porque faltaban fondos. Yo puse mi dinero para formar esta empresa, después Gonzalo también, Alex también, tuvimos que llamar a Tatiana para que se nos una, también puso dinero, y en un momento se nos acabó la plata. Y había gente que tenía su sueldo. Y en diciembre del 2020, me acuerdo, con pena íbamos a cerrar. Y un día bicicleteando con Walter le cuento, y él me dijo, yo necesito eso para mis minas. Y él fue el primero que nos ayudó a la empresa Mauchis. Ahora Apumayo nos ha dado en concesión un bus Mercedes-Benz de 13 metros de largo. El martes voy a ir a verlo con Walter, que es el CEO de esta empresa, y con un par de médicos más. Va a ser la caravana andina. Es un bus que tiene un mamógrafo nuevo dentro, un ecógrafo nuevo, una sala de laboratorio y una sala de exámenes, que lo queremos llevar a la sierra de Cusco, Ayacucho y Puno, donde están las comunidades de acción de las minas, y ponerlas en la plaza de armas para que la gente de la comunidad vaya al bus y inmediatamente, en forma gratuita, se hagan chequeos de cáncer. Para eso yo los voy a enseñar. Yo en esto yo sé, la primera vez voy a ir yo con ellos de viaje, el martes vamos a ir al bus, cómo está quedando, ya están terminando, te mandé unas fotos, y los resultados los vamos a mandar a Lima, de tal manera que una mujer mayor de 40 años se va a hacer una mamografía y inmediatamente va a tener el mismo día el resultado. Ni en la mejor clínica de Lima es tan rápido, y en forma gratuita. Es un sueño que yo personalmente, con eso puedo darme por bien servido estar en este mundo, y ojalá que esto se replique. Y vamos a tener en el próximo Perumín un stand de Mauchis para explicarles a toda la comunidad minera, y que no solo mis amigos de Apumayo y ahora Goldfield, porque tenemos varios amigos que operaban en esa empresa, también nos apoyen Mauchis, que otras minas nos apoyen.
y puedan ellos ayudar a su comunidad. Ya tenemos una realidad, la caravana andina con esto, con este bus y muchas otras cosas que se están formando. Tenemos ya una reunión con la Federación Peruana de Fútbol este miércoles con ellos para que también hagamos una alianza. Ya tenemos la alianza con Solgas, con Cinépolis, cada vez que uno vaya al cine en Puerto Maldonado, en Lima, en Santa Catalina o en Trujillo, va a haber un reel de Mauchis donde te enseña a usar Mauchis para que puedas prevenir el cáncer en forma gratuita. Tenemos amigos, que tú también lo conoces, el CEO de Camposol nos ha dado 2 toneladas de cítricos cada 2 meses, hemos en Trujillo, y hemos ayudado al pueblo Salaberry de Trujillo a hacer mermeladas, y ellos están vendiendo la mermelada con el logo de Mauchis. Mauchis no gana ni siquiera un centavo por esa mermelada. Es más, Mauchis ha donado las etiquetas de tal manera que cada pomo lo venden a 10 soles, que es para esta gente pobre o escasa de recursos, y llevan su etiqueta, y la gente que lo compra puede acceder a Mauchis para, además de tener la mermelada, tener esta plataforma contra el cáncer. Mientras te escucho, a mí me llama la atención cómo es que llevando la actividad empresarial, llevando tus negocios legítimamente, buscando un beneficio económico, cómo luego de conseguir tus resultados tienes tiempo para poder hacer servicio social con otro tipo de emprendimientos como Mauchis, donde ya no tienes la ambición económica que puede tener una empresa natural, sino, como tú dices, trascender y darte por bien servido tu existencia acá, ¿no? O sea, y eso es muy importante. O sea, los grandes empresarios que logran éxito económico, llega un momento en donde trasciendes ya con el servicio, y eso es un atributo que tienen las empresas bien llevadas, ¿no? O sea, digamos, el poder servir a otras personas gracias al haber hecho bien las cosas en tu vida profesional, en tu vida empresarial, que te permite dar ahora otros esfuerzos en favor de los más necesitados. Sí, Mauchis está inspirado en la vida de mi padre. Mi padre fue una persona que le fue muy bien en su profesión, fue muy reconocido en sus 40 años de oncólogo, y económicamente también le fue bien. Y bueno, está inspirado en la vida de él. Él fue una persona que ayudaba mucho a la gente. Y tú has seguido su... Sí, felizmente ya en 20 años de trabajo o 18 años de trabajo, ya también, digamos, ahora ya me he hecho conocido, ya no necesito, digamos, la parte ya la hice, la parte de económica, y esto es lo que quiero dejar en Buenísimo, yo quiero ir a la última sesión de este podcast para que ya nos cuentes cómo ves tú a dónde va la medicina y qué nos depara con todos estos cambios tecnológicos que existen. Mauricio, vamos a la última sesión. Seguramente te voy a volver a invitar porque hay muchos temas todavía pendientes. A ver, ¿a dónde nos conduce este mundo tecnológico que hablamos ya de ¿cómo le llama esto que han creado? El nuevo mundo virtual, la medicina. En algún momento no podrán existir clínicas, en algún momento te podrá operar un robot, en algún momento el médico dejará de tocar al paciente. ¿Cómo ves tú eso? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que el mundo cada vez es más impersonal. Tú te sientas a la mesa con tus hijos, con tu familia, y todo el mundo está mirando su celular y nadie habla entre ellos. No te puedes conectar con alguien que está en China, pero no te conectas con alguien que está a tu costado. Entonces yo creo que de todas las profesiones, la última que va a caer es la medicina. Porque tú necesitas ver al paciente y que el paciente te cuente sus cosas y examinar lo que llamamos la semiología. Es importante que descubrieron desde los franceses. Yo siempre en la UPC, que soy profesor, les digo a los alumnos, tienen que tocar al paciente, y cada vez eso es menos. Tú ves en los médicos, los más jóvenes son más tecnológicos. Se guían de los análisis. El paciente me dice, doctor, me han análisis, y esta bola que tiene acá, no, señor, doctor, nadie me ha tocado esto. Me dicen de análisis que está todo bien y me dicen que me vaya a mi casa. Y eso veo a cada rato. Entonces, eso felizmente no es de todos los médicos, pero eso es una cosa que la tecnología te puede llevar a un error, pero dentro de todas las profesiones, por ejemplo, los mozos, ballet parking, etcétera, son los que en otros países ya no hay ni mozos porque la tecnología los ha reemplazado. Pero la medicina es la última carrera que va a caer porque tiene que ser personalizada. Ni siquiera la inteligencia artificial, que yo he ido a otro país... La consulta quizás sí, ¿no? La consulta... La mitad de la consulta. Pero, por ejemplo, yo que estoy en oncología, tengo que ver al paciente antes de operarlo, tengo que examinarlo. Eso no, al menos por largo, no a corto plazo, eso va a cambiar, ni a mediano plazo. A largo plazo, quizás con una pastilla te la tomes y te cures todo. ¿Dejarán de existir clínicas?
A corto plazo, de ninguna manera. Es más, necesitamos más clínicas. Con la época del COVID, te has dado cuenta que en todo el mundo han hecho nuevos hospitales. Y hospitales rápidamente porque ahora es el COVID-19. Después, ¿qué será? Al contrario, ahora con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que la profesión más importante y la que todo el mundo lo chotea o todo el mundo la desprecia es la medicina. Porque ¿qué dicen los jóvenes ahora, a los 18 años? Que me voy a quemar las pestañas como mi papá, que se ha matado estudiando y trabajo como una bestia, mejor soy empresario, hago otra cosa más fácil, y lo gano más rápido. Y lo gano más rápido. Entonces, pero a la hora que nos enfermamos, si vas al médico y dices, por favor, cúrame. Por favor, si pienso que ojalá que este médico haya estudiado para que me cure. Hoy en día la medicina es más cara que antes. Cada vez existen nuevas enfermedades. ¿De qué forma el mundo de los farma complementa a la medicina, al mundo académico? Buena pregunta. La farma siempre está de la mano. Nosotros usamos la farma todos los días. Sin la farma, ¿cómo curamos a la gente, no? Pero de todas maneras es necesario la farma, porque sin eso es nuestra herramienta principal para... Las investigaciones son caras, pues. Carísimas. Ahora, pero como tú decías, la medicina es más cara hoy en día, sí, pero sí para los casos avanzados. Sí, en mi especialidad, cuando tenemos un cáncer de útero inicial, de mama inicial o de colon inicial, eso se cura rapidísimo, fácil y en forma muy barata. Por eso que nació Mauchis, para prevenir el cáncer. Y si lo detectas, detectarlo en forma temprana, que no pasa en el Perú hoy en día. Tenemos casi el 80% de los casos de cáncer, los 70.000 peruanos con cáncer, en estadios avanzados. Por eso es que al año mueren 35.000 peruanos con cáncer. Entonces, si el cáncer está avanzado, por supuesto que hay moléculas mucho más caras que se crean día a día, la terapia biológica, los anticuerpos monoclonales, las terapias dirigidas, en un etcétera. lenguaje sencillo, las enfermedades, aparecen nuevas enfermedades mucho más fuertes frente a las medicinas. En realidad es la misma enfermedad, que tienes más balas para matarla, la enfermedad, digamos, para contraatacarla. Y esas balas son muy caras desde su creación y son generalmente dadas en forma crónica. No es que te tomes una pastilla y te vas a curar. Tienes que tomarte una pastilla todos los días de tu vida para mantenerte con vida. Y cada pastilla puede costar $500, $600 y son precios exorbitantes. Uno dice, pero es imposible. No, sí es posible. Hay moléculas más caras. Incluso en melanoma, que es una de mis especialidades, cáncer de piel, hay un tratamiento que te cuesta $1 millón por año. Y sí, y te cura. En cáncer de pulmón también hay otros. Todas esas moléculas son muy caras. Los seguros te cubren, pero te cubren los seguros que son los más caros. Entonces, ese es el problema, que para los cánceres avanzados hay tratamiento, pero hay tratamiento para la gente para la gente que tiene mucho dinero. Mauricio, ¿en algún momento te podrá operar un robot? ¿En algún momento tu médico podrá estar en Londres y tú en Cusco y operarte? Ya hay un robot que se llama Da Vinci, no existe en el Perú. En otros países hay varios, en Estados Unidos hay decenas de Da Vinci, que un médico lo utiliza. El Da Vinci no te opera por sí solo. Entonces, ya hay un médico que te permite operar en forma no presencial, sino virtual. Eso ya existe hoy en día. Lo que no existe es que el robot te opere bajo su pensamiento. O sea, el libre albedrío. Yo había leído, a propósito de mi proyecto Mauchis, un artículo porque decía, si el robot se equivoca y mata al paciente, ¿a quién es el responsable? ¿El robot? Que no es humano, no se puede ir a la cárcel, o el dueño de la compañía. Entonces la compañía por eso nunca haría un robot, porque se metería en un problema, porque la vida no tiene precio. Ayer leía una noticia que un chico tenía su Tesla, que es el carro que piensa por sí solo, puso piloto automático, se pasó una luz roja, se chocó con un carro y mató 2 personas. Esas 2 personas, la familia le está haciendo juicio al chico. Y el chico ha dicho que no tiene nada que ver conmigo, hagan el juicio a Tesla. Y es la primera vez que se va a hacer un... Son coyunturas que irán sucediendo poco a poco. Las últimas, Mauricio, y ahí toco ya el lado personal, individual. La profesión del médico es una profesión sacrificada, tú lo acabas de confirmar. ¿Cuáles son esos motivadores que tú has tenido para poder, digamos, llevar tu carrera? Es decir, tu familia, tus padres, tus hijos, tu esposa. ¿En qué momento encuentras tu espacio personal para poder sobrellevar el éxito profesional y empresarial que tienes? Sí, bueno, la medicina, como tú dices, es bien sacrificada. Te quita tiempo para todo. La vez pasada tenía una anécdota, presenté mi proyecto Mauchis en el colegio de mi hijo
y la profesora casi lagrimió de lo bonito que es el proyecto, y yo le dije frente a todos al salón de Mauchis, de Mauricio, le dije, es por esto, yo estoy metido en esto totalmente, y es por eso que yo te veo poco, y no puedo verte la cantidad de tiempo que quisiera verte. Y estoy repitiendo algo como lo hizo mi padre con sus hijos. Conmigo. Yo a mi papá no lo veía, pero veo hasta ahorita gente que me dice, yo estoy viva gracias a su papá. Ayer vi una paciente y eso me llena de orgullo por mi padre. Y la gente, y es verdad, la gente que está con sus nietos, yo veo a mis nietos gracias a su padre, me dicen. Entonces, el día a día, yo todos los días vengo a operar una mujer con cáncer de mama bilateral, hasta hace media hora lo he operado, y el hijo me manda un mensaje que te lo puedo enseñar, me dice, doctor, toda la vida estaré agradecido con usted. Entonces esas pequeñas cosas que son el día a día son lo que les permite a uno comenzar a 7 de la mañana, terminar a 10 de la noche. Llenarse de energía para el día siguiente. Exacto, sí. Te renueva y bueno, y sabes que vas a hacer el bien, ¿no? Sobre todo con estas plataformas que no llegas a uno, llegas a miles de personas. Tenemos 18.000 seguidores en Mauchis. Y miles de desconocidos. No, todos son desconocidos. Y por si acaso Mauchis es una plataforma que no te lleva a ningún médico particular, menos a mí, ni en una clínica. Todo te direccionamos a los hospitales, que es el sistema de salud público en el Perú. Y ojalá que esto sea llevado por el Ministerio de Salud. La otra vez tuve una reunión con el jefe a través del Día del Cáncer de Mama, representando a la liga, con la gente del Ministerio de Salud, y les dije esto, me estoy yendo a Ecuador para esto, y acá en Perú no le hacen mucho caso. Espero que algún día proyectos como este sean hechos por el Estado y lleguen a todo el Perú, Rafa, que esa es la única solución. Si no, el cáncer, por ejemplo, que es mi especialidad, no tiene solución a corto plazo en el Perú. Cada vez estamos de mal en peor. La última, Mauricio, tengo que aprovecharte, ¿no? O sea, no es fácil tenerte así en un conversatorio serio. ¿Cómo se recarga Mauricio León? Te conozco, que sé que te encantan los deportes. ¿Cómo? Acabas de dar un dato, ¿no? O sea, un empresario se recarga con la sonrisa o el agradecimiento de un desconocido a veces. Pero tú también, ¿qué otros mecanismos usas para...? Así me preguntan mis pacientes, me dicen siempre, doctor, ¿cómo hace con tanto estrés? Porque a veces el paciente se queda afuera, no llega a la historia, y vienen 10 y me dice, doctor, no puede ser que he visto... Yo no sé, yo creo que a mí me gusta el deporte. Como sabes, yo acabo de hacer un Ironman hace un mes en California, que es un reto de 100 kilómetros en bicicleta, 20 y tantos corriendo y 3 nadando. Fue un reto muy fuerte, fue una cosa que quise hacerlo a comienzo de año, lo hice a final del año, ahora voy a hacer otro en abril. Y hoy cuando nado 1 o 2 horas en la playa, en aguas abiertas. Uno va encontrando sus espacios, imagino, sí, también, y te pone los momentos que estás con tus hijos, ¿no? Claro, con mis hijos también. Yo me lleno de orgullo de darles este proyecto. A Micaela le he dado la foto de su foto, y le digo, ahora vamos a ayudar a mucha gente, y me dice, bien, papi, todo eso, pero... Y con el agradecimiento de cada persona que yo veo todos los días, o que me llama gente desconocida, me dice, doctor, usted me hace 16 años en neoplásicas, y le quiero agradecer. Acá estamos. Y yo no sé ni quién es el que me está escribiendo, pero bueno, eso es lo que a uno lo llena. Excelente. Bueno, Mauricio, el tiempo siempre nos queda corto. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en este podcast. Y nada, o sea, te doy el micrófono para tus últimas palabras antes de anunciar también dónde nuestros oyentes pueden escuchar este podcast. Coméntanos tus últimas palabras, por favor. Sí, Rafa, una cosa fuera de la parte empresarial, que la gente que nos está escuchando sepa que el cáncer se puede prevenir. Dejen de tenerle miedo al cáncer. El cáncer bien diagnosticado en forma temprana se cura. Y si quieren tener un amigo médico que nunca se molesta si lo llaman, que lo pueden llamar a cualquier hora del día, en la madrugada, mañana, tarde y noche, busquen a Mauchis. Tenemos una página web www.mauchis.org, o usando la plataforma a través del Messenger de Facebook, ponen Mauchis, y va a tener una persona que está totalmente validada todo lo que les dice, y los va a ayudar para prevenir el cáncer, y sobre todo cuando tienen cáncer va a ser un amigo en estos malos momentos, que ojalá que después pase como una mala anécdota. Nada más, Rafa, gracias. Gracias, Mauricio, y a todos nuestros oyentes los invitamos para el próximo podcast, y los invitamos a escuchar esta filmación y audio en Spotify, Anchor y iPhone, y también en todas nuestras redes sociales, y será hasta una próxima oportunidad.